Hola, buenas tardes, gracias Lili. Bueno, como decía Lili, estos días previos, los últimos 10 días más o menos, de preparación de lo que fueron las actividades en las redes. Ayer, la verdad que fueron así como una experiencia bastante rara, como es raro todo, ¿no? Lo que estamos viviendo desde hace más de 2 meses, eh, porque bueno, estamos como más acostumbradas a, obviamente, a reunirnos, a generar actividades en las calles, a generar promover algunas propuestas para el aula y la verdad que en este contexto, bueno, tuvimos que dar vuelta a todo, no solamente en nosotras, las docentes, sino en todas las trabajadoras, todas las organizaciones. Empezamos a pensar hace cosa de 10 15 días que teníamos que buscar la forma de que sucediera algo que impactara. Y la verdad que creo que salió muy bien, hubo mucho, quizás hasta demasiado, ¿no? No pudimos estar ayer en todos los conversatorios, en todas las videoconferencias que se hicieron, porque como te pasa cuando estás en la calle, el tiempo es limitado. Y bueno, volvimos a hacer gala de esa habilidad que fuimos desarrollando, de poder consensuar un documento. Digo, esto no ha sido siempre así. Los primeros documentos nacionales no tenían la voz de las trabajadoras. Eh, digamos que el año pasado ya habíamos avanzado bastante en esa construcción, y este 8 de marzo dimos así como coronamos todo ese tiempo de trabajo, y fuimos las mujeres trabajadoras las que encabezamos la marcha el 8 de marzo, y eso también nos implicó a nosotras como un compromiso, ¿no? Por decirlo de una forma sencilla, si nosotras discutíamos que el 8 de marzo era el Día de la Mujer Trabajadora y lo que se tenía que ver en ese momento era la situación de las trabajadoras, entendíamos que en este 3J lo que se tenía que ver era la situación con mayor claridad, la situación de las múltiples violencias que viven o que vivimos las mujeres en general y que viven algunos sectores en particular. Y la verdad que, digo, lleva tiempo porque son muchas las organizaciones. Ustedes, si vieron el documento nacional, tiene una lista larga de organizaciones que firman. eh, Consensuar lleva tiempo, pero la verdad que yo estoy muy contenta porque creo que ha sido uno de los documentos, a excepción del primero, ¿no? El de hace 5 años, creo que este fue un documento que reflejó ampliamente la situación de las mujeres en múltiples sectores, porque muchas veces sucede que, obviamente, las consignas son limitadas, más de 10 consignas en general no podés usar porque no las lee nadie, pero en el contenido del documento creo que esta vez quedaron reflejadas este, de manera más cabal las situaciones que viven muchas mujeres. Y cuando, no me acuerdo si fue más o menos hace una semana, un poquito más de una semana, que hablaba con Janine de armar este encuentro, que ya queremos hacer algo en el marco del 3J, no importa si no es el 3, pero que sea por ahí, sí, cerquita. Pensábamos por ahí, pensamos más algo vinculado a la ESI o este, el título que pusimos en el flyer, ¿no? El Ni Una Menos desde los primeros años. Y bueno, como la realidad siempre te modifica y te atraviesa, yo le decía a las chicas cuando estábamos recién entrando, es que ayer, después de terminar toda esta vorágine de actividades, y caigo a ver el Facebook y veo la denuncia del dictamen del fiscal de Chubut,
que saca en relación a un juicio abreviado, donde hay un arrepentido que ya quedó expulsado, de una violación que a mí no me gusta decir en manada, porque la manada tiene otro sentido. La manada en todo caso se ataca, es para defender a uno de sus pares, y las mujeres somos parte de la manada, ¿no? Y digo, prefiero decir violaciones en grupo, porque, o grupales, porque lo que le sucede a esta piba, que hoy ya es mayor de edad, pero que tenía 16 años, es lo que le sucede a infinidad de pibas, que muchas no lo denuncian, no lo dicen, porque no tienen con qué, no tienen con quién, no tienen como decir, un resto donde poder apoyarse. Y esta piba, que hoy, como digo, ya es mayor de edad y se ve que ha hecho todo un proceso de poder afianzarse, denuncia hace más o menos un año la violación, y aparece el arrepentido, confiesa que sí, que es verdad, que la violaron. El que es acusado da los nombres son todos hijos del poder de Chubut, y el fiscal le da la posibilidad del juicio abreviado, pero además fundamenta en que este es un delito doloso por desahogo sexual. A mí anoche, la verdad, no sé, a las 10, 11 de la noche la cabeza me explotaba, porque digo, yo puedo aceptar, entre comillas, que Juan de la Calle me diga, y lo que pasa, viste, que se quiere desahogar. Ahora, un fiscal tiene que estar parado en otro lugar. No puede pensar como en el medioevo. Su función es otra. Entonces, yo la verdad me recaliento con esas cosas, que ahora encima que estoy encerrada y sola, eh, hablo conmigo misma. Entonces ayer mientras comía me contaba lo que me pasaba, porque estaba furiosa, porque uno de los puntos de debate de este último tiempo es si hay más femicidios o hay menos femicidios. Una cosa son los números, ¿no? Como cualquier cosa. Y la otra es el análisis de los números. Bueno, en los números hay entre enero y abril del año pasado y enero y abril, fines de abril de este año, hay 3 homicidios más. ¿Aumentaron? Sí, hay 3 más. ¿Aumentaron masivamente? No. Hemos tenido periodos desde que se vienen haciendo registros donde había mayor cantidad de femicidios. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que estamos mejor o que estamos estacionada la violencia? No. Sabemos que justamente la demanda que tienen las comisarías de las mujeres, las direcciones de política de género donde las hay, los servicios en los municipios y los 2 ministerios, sabemos que la demanda ha crecido muchísimo, ¿no? Y que no todas las denuncias, ni todas las consultas, ni todas las llamadas que se hacen son llamadas que tengan que ver con el riesgo inminente, sino que son llamadas que permiten hacer un trabajo preventivo. Y eso es producto justamente de, en lo cercano, una política que se da el Ministerio de las Mujeres, tanto nacional como provincial. Yo me voy a referir más al provincial porque es del que tengo como más información. No sé si ustedes vieron en Docentes Conectados del martes con Estela Díaz, donde ella va contando todos los dispositivos que se armaron en relación a poder atender a la emergencia, porque rápidamente cuando se plantea que se va a dar la cuarentena, particularmente las organizaciones que trabajamos el tema de género, lo primero que pensamos es que eso era un peligro, porque encerrada la mujer tiene mucho más riesgo. La mujer y las personas LGBT también, ¿no? Porque en esto, digo, yo creo que tengo, por lo menos de mi parte, tengo que modificar, no hablo de incluir abiertamente, porque si no pienso también en las personas LGBT, pero si no lo digo, es
uno lo estuviera pensando. Sabíamos que entrar en cuarentena, tener aislada la familia entera con el agresor adentro, sin la posibilidad de estas vías de escape que muchas veces tenemos las mujeres cuando estamos en situación de violencia, que es ir a trabajar, es salir a comprar, decir que voy a lo de la vecina, que son los momentos en los que yo puedo hacer incluso con ese alejamiento mío del lugar, baje un poco la tensión, la posibilidad de ser nula, y fue la primera preocupación, y por suerte hubo una reacción rápida por parte del ministerio que se ordenó más o menos a la semana y pico, porque en la primera semana era un caos todo, ¿no? Ahora, llama la atención la cantidad de llamadas, los pedidos de orientación, de consejo, porque incluso hoy muchas mujeres que no están atravesadas por la violencia física, hoy descubren en el contexto de la cuarentena que son víctimas de violencia y no lo sabían. No lo sabían porque no tenían el acceso a la información, porque no tenían, porque por ahí recibieron un WhatsApp que hizo una organización, que hizo un sindicato, y resulta que descubren ahí que, bueno, no estoy en el estado de equilibrio que me imaginaba, porque muchas de las consultas tienen que ver con eso, ¿no? Nunca me pegó, puedo hacer la denuncia, digo, y eso habla de que la mujer llegó a un punto en el que tomó conciencia de que la situación que vive es violenta. Se suma esto del fiscal, y yo lo que pensaba es, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos el ni una menos desde los primeros años? Porque cuando hablé con Yanil, lo primero que yo pensé fue, hablamos de la ESI, pero no desde la cuestión de cómo la aplico en el aula, el contenido, cómo me armo la secuencia, no, sino mi idea era reflexionar acerca de cuáles son las prácticas que tenemos cotidianamente a lo largo de toda la jornada escolar, que a veces no construyen el ni una menos. Y salirnos un poquito de la cuestión de cómo trabajo en el aula el contenido tal o cual. Porque trabajar el contenido tal o cual no es que sea fácil, porque tenés que pensar, tenés que buscar materiales, muchas veces son temas que incluso nosotras mismas no manejamos abiertamente, entonces terminás diciendo, bueno, le consulto a otra compañera, pero en la transversalidad es donde está, digamos, el nudo que muchas veces perjudica la aplicación de la ESI. Porque trabajan las maestras, o trabajan las profesoras, o trabajan las compañeras del equipo, o trabajan los profesores especiales, pero resulta que cuando esto lo queremos trasladar a que sea una política institucional, eso no aparece. Porque o no nos organizamos, o hay alguien que dice que no, o no se le da prioridad desde la conducción, desde el equipo directivo, y somos parte del proyecto institucional, pero no metimos lo de la ESI claramente, y ahí sucede lo mismo que desde hace un rato. Las cosas que no se las nombran, es como que no existen. Entonces, mi intención era apuntar justamente a reflexionar por ese lado. Pero se me cambió, se me fue la idea de la cabeza, porque cuando leo esto del fiscal, yo lo que pienso es, este hombre pasó posiblemente por un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria y la universidad. ¿No? Por lo menos primaria, secundaria, universidad seguro, también no sé. Pasó por el sistema educativo, también obviamente pasó por la crianza familiar y por todas las influencias de la cultura. No sé cuántos años tendrá este fiscal, pero no debe ser un hombre de 95, 100 años, seguramente es mucho más joven que yo. Y argumenta que una violación en grupo es producto de un desahogo sexual. Y yo pensaba, ¿qué tendríamos que hacer en la escuela para que los niños y las niñas puedan
formando su subjetividad, construyendo estas cuestiones que tienen que ver con la ética con la que vos vas a ser un adulto, un joven, un adulto, con la ética que vos vas a poner en tu laburo, elijas el laburo que elijas, porque yo lo que pienso siempre es, los médicos y las médicas que no aplican eh, o que sus prácticas no garantizan los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Los abogados, las abogadas que son fiscales, jueces, que fallan de esta manera o dictaminan de esta manera tan machista, tan misógina. El empleado público que atiende de muy mala manera a la persona LGBT que va a realizar un trámite, o a la persona discapacitada que va a realizar. Uno podría decir, bueno, la familia, pero también estuvo un montón de tiempo dentro de la escuela. No estoy poniendo, ni quiero, ni lo sueño, ¿no? De poner toda la carga en la escuela. Es al revés, yo lo que creo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en la escuela? Más allá de decir, bueno, tengo que cumplir con la aplicación de la ley de educación sexual integral, la ley de identidad de género, tengo que saber cuáles son los recorridos para la aplicación del protocolo ILE. Y eso es más allá de si yo estoy a favor o en contra del aborto, porque el protocolo ILE es principalmente, está pensado para que tengan acceso todas las mujeres que más de una vez terminan siendo madres, terminan pariendo producto de un abuso sexual. Y generalmente estas son niñas, aunque les falten 2 días para cumplir los 18 años, son niñas. Cuando una mujer se embaraza producto de un abuso sexual, tiene derecho a que se le aplique el protocolo de interrupción legal del embarazo sin pasar por la justicia, solamente diciéndole, después si quieren hacemos otra y debatimos más, interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, esa no tiene vuelta, esa en la escuela nosotras la tenemos que saber. Yo muchas veces lo hemos laburado con las compañeras de educación especial, porque es una situación que a veces aparece con bastante eh, frecuencia, que alguna adolescente con una discapacidad que le impide, por lo menos en ese momento, hacer frente a la maternidad, queda embarazada de su novio y la familia a veces termina resolviendo ese embarazo llegue a término, sabiendo que las condiciones de vida de ese niño hay que modificarlas de entrada porque esa chica no va a poder maternar. Y ni siquiera tiene la posibilidad esa familia o esa piba de saber que tiene esta oportunidad. Eso pensándolo en uno de los aspectos de la sexualidad más complejos, que es el de quedar embarazado cuando no vieron, o enfermarme de una infección de una enfermedad de transmisión sexual. Digamos. Esas son las dos cosas como más jodidas de la sexualidad. Ahora, a veces parece que de lo único que tenemos que hablar es de eso. Y yo creo que es al revés. Tenemos que tener nosotros, los trabajadores de la educación, esa información a disposición, la tenemos que manejar, pero creo que lo que tenemos que pensar es qué hacemos antes en el jardín de infantes, qué hacemos en la escuela primaria, para que cuando lleguen a la escuela secundaria no haya situaciones donde las pibas se ven forzadas a mantener relaciones sexuales, o los pibes y las pibas LGBT, y principalmente los pibes y las pibas travestis y transexuales, que son muy poquitos los que hay en la escuela secundaria, y también deberíamos preguntarnos por qué, ¿no? ¿Qué pasa? La pasan tan mal. Entonces, yo estoy absolutamente convencida de que la educación sexual integral es
la mejor herramienta que tenemos como sociedad y que nos cayó en las manos a nosotras, a nosotros, en las escuelas, para que podamos construir espacios, momentos, pero también políticas adentro de la escuela. Y cuando digo políticas adentro de la escuela, me refiero a que nos sentemos, discutamos cómo vamos a aplicar la ESI en tal escuela, porque no es lo mismo, aunque la localidad sea la misma para todas, no es lo mismo la escuela uno que la escuela 2, ni el jardín uno ni el jardín 2. Los proyectos tienen que ser absolutamente institucionales, absolutamente individuales, tienen que ser producto de ese diagnóstico que elaboramos todos los años, estas jornadas que solemos tener a los comienzos al regreso en el mes de febrero, donde discutimos el proyecto institucional. Tenemos que poner también en esa balanza qué vamos a hacer y qué vamos a decir desde la ESI. Porque si no, lo que sucede muchas veces, no es que esté mal, ni mucho menos, pero me parece que queda la frazada corta, es que cada una de nosotras individualmente toma un cuadernillo, toma contenidos y lo va aplicando. Y eso está fenómeno, porque vos lo vas haciendo al ritmo de tu grupo, y mejor que vos nadie va a conocer el grupo. Pero ¿de qué sirve que yo haga eso si no puedo coordinar con la iniciativa que tiene el equipo de orientación o que tienen los profes y las profes especiales? Son, digo, ¿los pibes reciben ESI? Sí, pero ¿es de la mejor manera? No. A nosotros, a nosotras, cuando trabajamos en equipo, las cosas nos resultan más fáciles y a veces sí, a veces no. Ese es el problema. Y con la ESI, ese es uno de los puntos. Porque la ESI te remueve toda la estantería. Digo, yo acá veo algunas de las imágenes que veo, digo, hay pibas que son jóvenes, ¿no? Entonces, seguramente son pibas que han pasado por discusiones, y ojito, y yo no pasamos nunca en nuestra adolescencia. Somos muy grandes y eso así. Entonces, quizás cuando ellas toman un material de educación sexual integral, lo leen seguramente con una cabeza distinta, porque se han criado en otro contexto. Yo hice la secundaria en toda la dictadura. Entonces, ¿qué vamos a hablar? De nada hablábamos, mucho menos pensar de la sexualidad. Sin embargo, cuando yo me siento a leer o un cuadernillo o pienso, bueno, una actividad para el aula, y la verdad es que se me mueven cosas, porque tengo que reconocer que hay cosas que no las sé, que hay cosas que las sabía mal, que las enseñé quizás a alguien de mi familia o en la escuela que las enseñé mal, pero poder reconocer esas cosas también nos para en otro lugar. Yo estoy absolutamente convencida que el Ni Una Menos se construye desde los primeros años. Un aspecto es la escuela, el otro aspecto es la familia. Y aunque no le vamos a modificar ni la cultura, ni las definiciones, ni los modos de crianza a ninguna familia, también, si nosotros trabajamos la ESI solo dentro de la escuela, solo en las 4 o 5 horas de permanencia de los pibes y las pibas, solos adentro del aula, la familia capaz que ni se entera o incluso hasta lo recibe y piensa que lo que estamos haciendo está mal, y esa familia se pierde la oportunidad de poder discutir qué es lo que quiere para sus hijos e hijas. La pregunta que hacen siempre, principalmente en jardín y en primaria, bueno, pero ¿de qué le van a hablar? Claro, porque de la primera que te imaginas que le vas a hablar de sexo. Y no, la ESI justamente te habla de infinidad de cosas que son necesarias para la construcción de la sexualidad. Porque te habla de respeto, te habla de decisión, te habla de información. Entonces, hoy vuelvo a decir, ¿no? Pensaba en este fiscal, primero, la verdad que, viste cómo se te vienen a la cabeza los peores insultos, porque la verdad me revela tremendamente, pero pensaba, los niños, las niñas que están en los hospitales, en la administración pública, en un kiosco, en una fiscalía, vendiendo, no sé, ropa, todos, todos.
todas, todos fuimos a la escuela. Entonces, digo, quizás perdimos a veces la oportunidad de poder utilizar a la educación sexual integral como el instrumento que nos permita darle posibilidades a las nuevas generaciones de que construyan otro tipo de relaciones interpersonales y que podamos tener fiscales, médicos, médicas, fiscalas, juezas, jueces, personas que trabajan en los kioscos, administración pública, policía, con otra construcción cultural. Porque a veces cuando se dice, con esto ya cierro, chicas, cuando se habla mucho de la aplicación de la ley Micaela, digo, es un tema lo digo en el sentido de que es un tema de demanda y que nosotros como organización sindical estamos pensando ya hacer un laburo desde la CTA Nacional en relación a la aplicación de la ley Micaela, que el otro día también Estela ahí en Docentes Conectados cuenta un poco cómo lo están pensando desde el Ministerio. Digo, es una línea política del sindicato, que la aplicación de la ley Micaela sea efectiva en toda la administración pública. Ahora también, yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿es únicamente la aplicación de la ley Micaela lo que necesitamos? Con la aplicación de la ley Micaela a toda la administración pública, ¿estamos garantizando que no haya fallos aberrantes como este de ser? Falta muchísimo, falta infinidad. Es eterno, si una lo piensa y dice, bueno, esto no lo voy a ver. Y la verdad que también quiero valorar que nosotras hace 5 años, cuando salimos con el primer Ni Una Menos, en la previa, las que registramos esa convocatoria, no fuimos, por ahí, no tuvimos la capacidad de anticipar hasta que no vimos la televisión o no estuvimos en la marcha o no se terminó de realizar esa actividad que nosotras mismas habíamos programado en una plaza. Porque yo creo que a todas les pasó. Que sabías que en la plaza de tu ciudad o que en tal lugar se armaba y cuando fuiste te encontraste que no eran las 10 de siempre. Que aparecieron infinidad de mujeres e incluso familias enteras a mirar qué pasaba. El camino que hemos recorrido desde ese Ni Una Menos a hoy no solo traspasó las fronteras de nuestro país, sino que lo mejor que tuvo es que atravesó a toda la sociedad. Y la verdad que hoy cuando decís Ni Una Menos, cualquiera sabe de qué estamos hablando, hay muchísimas cosas que han cambiado en las relaciones personales, no sé, desde los chistes a los regalos el 8 de marzo, no son los mismos. Por ejemplo, en nuestro sindicato, el 8 de marzo había compañeros que dejaban sobre las mesas de las empleadas administrativas, que son secretarias, para el Día de la Secretaria, para el 8 de marzo, una rosa. Y ahora no te encontrás una rosa adentro de un local del SUTEBA, iba a decir por suerte, pero no por suerte, por cambio cultural, no te encontrás una rosa el 8 de marzo ni soñando, porque fue parte de la modificación de nuestras prácticas. Por supuesto que hay que discutir y profundizar muchísimo, muchísimo más. Entonces, hemos recorrido un camino muy, muy intenso estos 5 años. Parte de ese camino y de ese recorrido se refleja en la creación del ministerio, de los 2 ministerios, y en eso meto el último bocadillo, lo juro. Tenemos que batallar mucho para que el Ministerio de las Mujeres, las políticas de género, la diversidad sexual, sea una política de Estado, no una política de un gobierno. Porque si no, en 4 años, o poco menos, tenemos elecciones nuevamente, llega a cambiar el gobierno, o incluso, hasta me aventuro a decir, y en el gobierno, que también es del Frente de Todos, evalúa que no, y el ministerio desaparece.
Entonces, nuestra fortaleza es que con la lucha se crearon los ministerios de las mujeres, sí, pero también es parte de nuestro desafío. Tenemos que lograr que en todos los municipios funcionen las mesas locales y haya una articulación real, que esas mesas locales no sean un lugar donde el sindicato, la organización feminista, la organización política, la parroquia, el de la sociedad de fomento, la cámara comercial, el club de fútbol, se sienta, recibe información y se va con los volantes con suerte. No, no, esas mesas son para otra cosa. Podremos hacer, por ejemplo, en Rauch, de acá a fin de año, no sabemos. Capaz que no sale. Sale el año que viene. Capaz que hay otros distritos donde la van a sacar dentro de 10 días. No importa. El tema es trabajar para que salga y para que se institucionalice y para que las mesas, esos espacios no se transformen, como les dije, en un lugar donde voy como organización, recibo información o termino haciendo una encuestita para burocratizar un poquitito más el trámite que tiene que hacer la mujer en la comisaría. Bueno, no es para nada eso que dije lo que yo había pensado cuando Janine me escribió. Había pensado en otra exposición, pero bueno, como les dije, la realidad te atraviesa y la realidad te modifica, y bueno, el dictamen del fiscal de Chubut ayer a mí me atravesó y me modificó la cabeza, así que esto es lo que hoy termino compartiendo con ustedes porque creo que es necesario que reflexionemos sobre estas cuestiones que suceden y que el por qué, cuando nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser que haga esto? ¿Por qué hace esto? Es mayoritariamente responsabilidad de quien tomó esa decisión y hizo ese dictamen. Pero también no hay que perder de vista que esa persona está desde hace muchos años en una comunidad, en una sociedad, que eso se lo banca. Por eso creo que también al fiscal hay que denunciarlo, no hay que bancarlo. Tiene que registrar que esto que dijo e hizo y escribió es una falta de respeto hacia las mujeres y que va en contra de las leyes que se supone que él tiene que aplicar. Gracias.